Si los bares de Hollywood pudieran hablar, contarían los secretos de los legendarios bebedores del viejo Hollywood, donde cada cóctel escondía una historia y cada sorbo un escándalo. Este es el recuento de los 50 peores alcohólicos de la historia de Hollywood. Vuestros votos, sus historias. ¡Allá vamos! 50. Bud Abbott. La legendaria pareja cómica de Abbott y Costello se enfrentó a un gran reto debido a la batalla de Abbott contra el alcohol. Sus problemas comenzaron cuando empezó a beber en exceso para hacer frente a los efectos de la epilepsia. Esta adicción no sentó bien a Costello, quien decidió separarse de su compañero cómico, dado que su mujer también tenía problemas con el alcohol. A pesar de sus problemas personales, Abbott trabajó durante sus primeros años en el Casino Theater de Brooklyn. Con el tiempo, se aventuró a montar espectáculos en gira, poniendo de relieve cómo se puede ascender en la industria del entretenimiento, incluso lidiando con demonios personales. 49. Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle tuvo una infancia triste con un padre ausente que le sometía a abusos físicos. Estas experiencias tempranas influyeron en su timidez y alimentaron su dependencia del alcohol. Las luchas de Arbuckle se extendieron más allá de su vida personal, ya que tuvo que hacer frente a acusaciones de violación y homicidio involuntario, lo que arruinó su carrera y le llevó a luchar contra el alcoholismo y la depresión. Sin embargo, se esforzó por volver a las andadas, ilustrando la capacidad de recuperación incluso de aquellos que han caído en desgracia. 48. Desi Arnaz. Desi Arnaz, conocido por su icónico papel en I Love Lucy, luchó contra el alcoholismo durante toda su vida. Aunque no bebía en el plató, el alcohol desempeñaba un papel destacado en su vida personal, provocando a menudo incidentes problemáticos. Su dependencia del alcohol se convirtió en una importante fuente de preocupación para su entonces esposa, Lucy Ball, y acabó provocando su divorcio. Arnaz se resistió a buscar ayuda por su consumo de alcohol, hasta un momento crucial tras la muerte de su esposa Eddie. Fue su hijo, Desi Arnaz Jr., quien finalmente le convenció para que se enfrentara a su adicción y asistiera a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, lo que marcó un punto de inflexión en su batalla contra el alcoholismo. 47. Jane Russell. La relación de Jane Russell con el alcohol le trajo muchos problemas, incluyendo un publicitado periodo de 4 días en la cárcel por conducir ebria en 1978. Su camino hacia la sobriedad comenzó a raíz de este incidente. A los 60 años, volvió a estar en el candelero como imagen de una marca de ropa para mujeres con figura completa, desafiando las normas sociales. Russell habló abiertamente del conflicto entre su fe y su imagen, y expresó su arrepentimiento por sus relaciones extramatrimoniales, su divorcio y su lucha contra el alcoholismo. 46. Jackie Gleason. Jackie Gleason, conocido como el Grande, tenía afinidad por una indulgencia alcohólica. El whisky era su bebida preferida, y siempre le preguntaban por la hora. Bromeaba, «Es hora de otra». La legendaria capacidad de Gleason para la bebida quedó patente en una famosa apuesta en Touch Shores, en la que retó al dueño a consumir una botella de whisky escocés, perdiendo contra Shore en solo 1 hora. Incluso cuando se enfrentó a problemas de salud como la diabetes y el uso excesivo de pastillas para adelgazar, Gleason se negó a abandonar su hábito de beber, mostrando el poder de la adicción incluso ante la adversidad. 45. Dana Andrews. Dana Andrews, un actor de talento, luchó contra el alcoholismo durante años, lo que afectó a su comportamiento en los estudios. Lo que empezó como una atrevida aventura durante la ley seca, pronto se descontroló. Se autodenominó bebedor condicionado, tras darse cuenta de que no podía dejar el alcohol. Sus luchas llegaron al clímax en 1940, cuando fue encarcelado por conducir bajo los efectos del alcohol. 44. Audie Murphy. Audie Murphy, nacido en la más absoluta pobreza en Texas,
tuvo que enfrentarse a una dura educación. Su padre, Emmett Murphy, luchaba contra el alcoholismo. A menudo desaparecía durante meses y malgastaba sus escasos ingresos en alcohol. Ori, junto con sus hermanos, trabajó en los campos de algodón desde los 5 años, pasando hambre y sin hogar. Su vida parecía una lucha sin fin. A pesar de su historia de héroe de guerra, Ori llevaba las cicatrices de su pasado. El trastorno de estrés postraumático le perseguía y complicaba su vida. Su personalidad volátil y su adicción a las drogas, el alcohol y el juego hicieron de sus años de posguerra una batalla. 43. Bernard Lee. La impresionante carrera como actor de Bernard Lee se prolongó durante más de 50 años, con numerosos créditos en cine y televisión. Sin embargo, tragedias personales como la trágica muerte de su esposa en un incendio y un brutal atraco le sumieron en una espiral de depresión y alcoholismo. Su adicción llegó a ser tan problemática que durante los descansos del rodaje de la serie de televisión de Edgar Wallace, había que encerrarlo en su camerino para evitar que bebiera. Sorprendentemente, Lee encontraba la forma de darse un capricho incluso encerrado, lo que demostraba el alcance de su adicción. Su compañero de reparto Richard Burton reconoció en una ocasión que Lee le superaba en bebida. 42. Bette Davis. Ganar 2 premios Oscar no te exime de la crueldad de la vida. Esto lo demuestra Bette Davis, la legendaria actriz conocida por su excepcional talento, quien se enfrentó a una vida personal caótica. Aunque ha habido versiones contradictorias sobre el comportamiento de su madre y su relación, está claro que Davis tuvo que enfrentarse a sus propios retos, incluidas luchas con el alcohol y la salud mental. Su matrimonio también se enfrentó a dificultades, marcado por el abuso del alcohol y la violencia doméstica, lo que finalmente condujo a su divorcio en 1960. 41. Ann Sheridan. La batalla de Ann Sheridan contra el alcohol siempre dio de qué hablar. Ella, junto a estrellas como Judy Garland y Errol Flynn, recurrió a formas creativas de ocultar su hábito, incluida la inyección de vodka en naranjas enteras. Estos métodos ponen de relieve hasta dónde pueden llegar los individuos para ocultar su adicción. 40. Joan Crawford. La carrera de Joan Crawford en Hollywood no era lo único alimentado por la ambición. Su vida personal estaba impulsada por su sed de alcohol. Casada con el director general de PepsiCo, asumió el papel de embajador oficial de la empresa, aprovechando su fama para impulsar el negocio en sus giras por el mundo como enviada de Pepsi. Sus exigencias eran extravagantes. En cada parada, insistía en recibir 2 quintos de vodka Smirnoff, 1 quinto de Bourbon Old Forester, 1 quinto de whisky escocés, 1 quinto de ginebra Beefeater, 2 botellas de champán y, naturalmente, una caja de Pepsi. Por suerte para Pepsi, su bebida preferida no incluía Coca-Cola. 39. Dennis Price. Luego de un matrimonio fracasado y una homosexualidad oculta, Dennis intentó quitarse la vida metiendo la cabeza en un horno. Ese día lograron salvarlo, pero sus problemas persistieron y buscó consuelo en el alcohol. Sus compañeros de reparto recordaban que Price empezaba el día con una caja de Guinness y la consumía junto con copiosas cantidades de whisky escocés, llegando a menudo al estudio con una bolsa llena de alcohol. A medida que su adicción empeoraba, su aspecto y su personalidad, antaño encantadores, se fueron desvaneciendo, hasta que falleció de cirrosis hepática. 38. Bela Lugosi. En el ocaso de su vida, el ícono del terror Bela Lugosi luchó contra una grave adicción a la morfina y el alcoholismo. Durante el rodaje de una película con el director Ed Wood, la adicción de Lugosi se hizo alarmante. Wood, encargado de llevar a Lugosi el whisky que había pedido, descubrió al actor escondido detrás de una cortina. Lugosi salió, lloroso, con una pistola en la mano, amenazando con llevarse a Wood con él
a su inminente muerte. Wood, comprendiendo la gravedad de la situación, apaciguó a Lugosi con su bebida favorita, Boilermakers, que le ayudó a beber hasta quedarse dormido. 37. Glenn Ford. La vida personal de Glenn Ford fue tan dramática como sus papeles en la pantalla. Tuvo un breve romance con Marilyn Monroe, una aventura de 6 meses con Judy Garland y una relación intermitente de 40 años con Rita Hayworth. Tras 16 años de matrimonio con Eleanor Powell, se casó 3 veces más, a menudo con mujeres más jóvenes que se aprovechaban de su fortuna. El problema de Ford con la bebida se descontroló, casi le cuesta la vida, y le dejó incapacitado para caminar durante una década, antes de fallecer en 2006 a los 90 años. 36. Gloria Graham. La vida de Gloria Graham estuvo marcada por relaciones conflictivas, incluidos 2 matrimonios con padre e hijo. Su romance con el director Nicholas Ray, conocido por Rebelde sin causa, se vio empañado por el alcohol, el abuso de drogas y la adicción al juego de Ray. En 1974 se le diagnosticó un cáncer, por lo que se sometió a radioterapia. Aceptó un estilo de vida más sano, dejó de fumar y beber y logró la remisión. Sin embargo, el cáncer reapareció en 1980 y acabó cobrándole su vida a los 57 años. 35. Drew Barrymore. Drew Barrymore se introdujo en el mundo de las fiestas de Hollywood a una edad muy temprana. A la tierna edad de 14 años, ya se encontraba en rehabilitación luchando contra la adicción a la cocaína. Su lucha contra el abuso de sustancias se extendió al alcohol. Barrymore reconoció con franqueza sus problemas y la influencia que el alcohol ejercía en su vida. Una vez reflexionó: la bebida era para mí un constante. ¿Cómo? ¿No puedes cambiar? Eres débil e incapaz de hacer lo que es mejor para ti. ¿Sigues pensando que dominarás esta cosa? Y estás sacando lo mejor de ti. 34. Lee Marvin. Lee Marvin era un individuo complejo y único, famoso no solo por sus proezas como actor, sino también por su estilo de vida poco convencional. A pesar de proceder de un linaje de importancia histórica, la vida de Marvin dio un giro oscuro, profundamente influida por sus traumáticas experiencias durante la guerra. Se refugió en el alcohol para hacer frente a sus demonios internos. A medida que su salud se deterioraba, plagada de dificultades respiratorias y tratamientos con esteroides, la adicción de Marvin se mantuvo firme. Su trágico final llegó en 1987, cuando sufrió un infarto mortal a los 63 años. Sus luchas con el alcohol, sus pesadillas y su afición a provocar peleas fueron elementos inquietantes de su vida. 33. Ava Gardner. Ava Gardner fue una leyenda de Hollywood, conocida por su belleza, ingenio y feroz independencia. Su vida fue un torbellino de fiestas, relaciones apasionadas y una actitud despreocupada. El alcohol formaba parte de su personalidad, desatando a menudo sus inhibiciones y llevándola a vivir aventuras salvajes. El alcohol desempeñó un papel importante en su vida, ya fuera emparejándose copa a copa con Hemingway, siendo el amor de la vida de Frank Sinatra, o participando en actividades excéntricas como bailar con gitanos y asistir a corridas de toros. En el rodaje de La Noche de la Iguana, Gardner se negó a rodar una escena nocturna, lo que provocó un enfrentamiento con el director por culpa del tequila. Su exceso de exuberancia la llevó en ocasiones a que le prohibieran la entrada en locales de lujo, lo que la convirtió en una figura legendaria en el mundo de los excesos de Hollywood. 32. Leonard Nimoy. Leonard Nimoy, conocido como el señor Spock de Star Trek, luchó contra una adicción al alcohol durante el rodaje de la icónica serie. Nimoy reveló que al principio recurrió al alcohol como mecanismo para sobrellevar los agotadores días en el patio de Star Trek. William Shatner, su coprotagonista, observó que Nimoy bebía para adormecer las decepciones que acompañaban al estrellato. Lo que empezó como una bebida ocasional, pronto se descontroló. Impulsado por su personalidad adictiva,
No fue hasta el final de la serie cuando Nimoy buscó ayuda en rehabilitación. A pesar de superar su adicción al alcohol, la vida de Nimoy se cobró finalmente otro vicio, el tabaquismo, que le llevó a fallecer a los 83 años. 31. Albert Finney. Albert Finney, destacado actor inglés célebre por sus papeles en películas como Tom Jones y El asesinato en el Orient Express, tuvo una carrera notable. Sin embargo, su vida se vio empañada por el consumo excesivo de alcohol durante muchos años. En una ocasión admitió que bebía en exceso durante las pausas para comer, llegando a consumir 3 o 4 pintas de alcohol. Reflexionando sobre aquellos tiempos, comentó: "En aquel momento era divertido, pero ahora miro atrás y pienso, ¿cómo lo hice?". En 1984, un diagnóstico de cáncer de riñón supuso un punto de inflexión. Decidió dejar de beber y sobrevivió a la enfermedad. Finney siguió actuando hasta 2012, dejando un legado en el mundo del cine antes de fallecer en 2019 a los 82 años. 30. Robin Williams. Robin Williams, el querido cómico y actor, tuvo su propia batalla contra el abuso de sustancias. Al principio de su carrera luchó contra el abuso de la cocaína y el alcohol, un patrón que finalmente rompió después de la trágica muerte de su amigo John Belushi en 1982 debido a una sobredosis de cocaína y heroína. A pesar de superar la adicción a la cocaína, el alcohol siguió siendo un problema recurrente en la vida de Williams hasta su fallecimiento en 2014. Habló abiertamente de sus luchas contra la adicción, incluso incorporándolas a sus rutinas de monólogo. En una entrevista en 2006 con Diane Sawyer, Williams arrojó luz sobre la naturaleza impredecible de la adicción, comentando: "Es la adicción no causada por nada, simplemente está allí". Lamentablemente, Williams falleció en 2014, con informes que sugieren que había entrado en rehabilitación poco antes de su muerte. 29. Mary Astor. Mary Astor, aclamada actriz estadounidense conocida por papeles en películas como El halcón maltés y La gran mentira, se enfrentó a una vida personal marcada por escandalosos divorcios y batallas por la custodia. Su lucha contra el alcoholismo duró 2 décadas, desde los años 30. Admitió con franqueza que recurría al alcohol para hacer frente al estrés, la soledad y la inseguridad de su vida. El punto de ruptura llegó en 1949, cuando intentó suicidarse y la llevó a ser ingresada en un sanatorio para alcohólicos. Astor atribuyó su recuperación a Alcohólicos Anónimos y a su fe en Dios. A pesar de sus problemas, siguió actuando en películas y programas de televisión hasta los años 60 y acabó convirtiéndose en escritora. Falleció en 1987 a los 81 años. 28. William Holden. La trayectoria de William Holden se vio empañada por una lucha de por vida contra la bebida y el alcoholismo. En la década de 1960, los efectos de sus años de consumo excesivo de alcohol empezaron a manifestarse en su aspecto, y se vio perdiendo papeles en favor de actores más jóvenes. En 1981, la salud de Holden empeoró considerablemente. Sus problemas con el alcohol le habían dejado relativamente aislado y había adquirido el hábito de desaparecer durante días. Cuando el administrador del edificio, Bill Martin, fue a verle, ya era demasiado tarde. Holden había fallecido en su apartamento, víctima de su propia adicción. En la escena del crimen se encontraron botellas vacías de vodka y cerveza, junto con pruebas de una pelea, lo que pone de manifiesto las trágicas consecuencias de su dependencia al alcohol. 27. Broderick Crawford. Broderick Crawford, conocido por su papel de jefe Matthews en Highway Patrol, se enfrentó a una batalla sin cuartel contra el alcoholismo durante su carrera. Las extenuantes exigencias de una serie de televisión semanal no hicieron sino agravar su problema con la bebida. Su afición al alcohol le llevó a múltiples arrestos y a conducir bajo los efectos del alcohol, lo que le valió el dudoso apodo de Viejo 502 por su hábito de conducir bajo los efectos del alcohol. Para controlar su alcoholismo en el plató,
se encargó al agente Frank Runyon, asesor técnico de la Patrulla de Carreteras de California, CHP, que mantuviera sobrio a Crawford. La productora incluso tuvo que rodar algunas escenas en carreteras privadas para que Crawford pudiera conducir. Su lucha con el alcohol acabó por tensar las relaciones dentro de la serie como en la CHP, subrayando el impacto destructivo de su adicción. 26. Rita Hayworth. Rita Hayworth, la icónica actriz de Hollywood, se enfrentó a un periodo difícil a finales de la década de 1970, cuando salieron a la luz noticias sobre su lucha contra el alcoholismo. Los informes indicaban que había sido ingresada en el Hospital Hoag de Newport Beach, incapaz de dar su consentimiento para recibir tratamiento debido a su estado. En esa época, Hayworth vivía sola y luchaba contra el alcoholismo. Un admirador y artista de Newport Beach se dio cuenta de sus dificultades y se hizo amigo de ella, proporcionándole apoyo. Sin embargo, en una ocasión en la que se marchó brevemente, regresó para descubrir que Hayworth se había trincherado en su casa y necesitaba ser rescatada. 25. Sterling Hayden. Sterling Hayden, conocido por su polifacética vida como actor y como marino, fue sin duda un individuo interesante. Aunque expresaba desdén por su carrera como actor, sentía vergüenza por dar nombres ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes en la década de 1950, y se enorgullecía enormemente de sus logros como marino. Hayden también luchó contra un grave alcoholismo, un aspecto significativo de su vida. Durante el rodaje de un documental, mantuvo largas y farragosas conversaciones con los realizadores, mientras consumía copiosas cantidades de vino y hachís, en el que las discusiones se prolongaban más allá de sus conclusiones naturales. Los cineastas, sin embargo, nunca se atrevieron a llamar a Curtin. Sterling Hayden hablaba poco de sus días en Hollywood, pero tenía muchas anécdotas sobre sus luchas contra el alcohol. Sonaba compungido y desconcertado por su forma de beber, a menudo cuestionándose por qué se entregaba a ello, a pesar de no sentirse especialmente infeliz. Los cineastas observaron su comportamiento impredecible e intoxicado, mostrando una actitud casi indiferente hacia su sujeto. 24. Robert Mitchum. Robert Mitchum, el legendario actor, tuvo un notorio incidente que arrojó luz sobre sus luchas contra la adicción al alcohol. Durante el rodaje de Su clase de mujer, inició una pelea con los dobles en estado de embriaguez, convirtiendo una escena de lucha escenificada en un altercado real. Mitchum, conocido por su actitud oscura y melancólica, a menudo provocaba el caos tras su embriaguez. Se hizo famoso por sus travesuras fuera de la pantalla, e incluso tuvo que ser detenido tras convertirse en objetivo de una operación policial contra estrellas de Hollywood que se emborrachaban en exceso. La afición de Mitchum a beber en exceso era bien conocida, y se contaba que bebía en exceso de la mañana a la noche, lo que a menudo provocaba destrozos en las habitaciones de hotel y un comportamiento impredecible. Sus problemas con el alcohol se complicaron aún más por su actitud desafiante, lo que le valió una estancia en la cárcel. 23. Spencer Tracy. Spencer Tracy, un legendario actor de Hollywood, se enfrentó a una difícil batalla contra la adicción al alcohol. La reputación de Tracy por sus peleas en los bares y su comportamiento agresivo en estado de embriaguez se hizo muy conocida. Sus problemas con el alcohol llegaron a ser tan graves que la 20th Century Fox se enfrentó a él y le ofreció una alternativa: dejar de beber o ser despedido. Tracy, inflexible, se marchó. Posteriormente fue contratado por MGM, que creó un equipo especializado conocido como The Tracy Squad para gestionar sus problemas con el alcohol. Este equipo estaba preparado para intervenir cuando la bebida de Tracy se descontrolara. La relación de Tracy con el alcohol era compleja, marcada por periodos de sobriedad y atrancones destructivos. Su adicción se veía exacerbada por su miedo a volar, lo que le llevaba a realizar viajes en tren acompañado de botellas de alcohol. 22. Montgomery Clift. Montgomery Clift, actor talentoso y metódico, luchó contra la adicción al alcohol durante toda su vida. Como gay en el armario en una época en la que la homosexualidad estaba estigmatizada, Clift utilizó el alcohol como un mecanismo de supervivencia.
Sus luchas contra la depresión y la soledad alimentaron aún más su adicción. El alcoholismo de Cliff contribuyó a un devastador accidente de coche, en el que se salió de la carretera y dañó gravemente su rostro, antaño tan atractivo. A pesar de ello, siguió trabajando en la industria, aunque era conocido por su falta de fiabilidad en los rodajes debido a su adicción. Durante el rodaje de Los Inadaptados, su adicción a la bebida le llevó a comportarse de forma errática, lo que llevó a Marilyn Monroe a comentar sus problemas comunes. La adicción de Cliff finalmente lo llevó a una muerte prematura a la edad de 45 años, como resultado de problemas cardíacos exacerbados por años de abuso de sustancias. 21. Gail Russell. Gail Russell, una actriz de talento, entró a regañadientes en el mundo del estrellato de Hollywood. Niña tímida e introvertida, soñaba con una carrera artística, pero se vio abocada a la interpretación por su llamativo aspecto. A pesar de su falta inicial de formación o talento, su aspecto la lanzó a la fama. Sin embargo, la presión del estrellato la llevó a consumir alcohol. En 1949, Russell se casó con el actor Guy Madison, pero los rumores apuntaban a una relación sentimental con John Wayne, su coprotagonista en varias películas. Su problemático matrimonio, junto con una serie de arrestos por conducir ebria, agravaron su alcoholismo. En 1953 buscó tratamiento en un sanatorio de Seattle. Su vida siguió siendo un desastre, marcada por divorcios y luchas con el alcohol, lo que finalmente contribuyó a su muerte a una edad temprana. 20. John Wayne. John Wayne, el icónico actor conocido por sus papeles de vaquero y su presencia fuera de lo común, tuvo una lucha oculta con el alcohol. Aunque se le consideraba un profesional en el rodaje, su reputación de borracho era bien conocida entre los miembros de la industria. A pesar de su éxito, la afición de Wayne por el alcohol le llevó a un comportamiento errático y a preferir los rodajes matinales. Insistía en terminar las escenas antes del mediodía porque por la tarde el alcohol le convertía en un colaborador hostil y difícil. El alcoholismo de Wayne tenía sus raíces en una época en la que los hábitos de consumo de alcohol eran diferentes y a menudo se daba el gusto sin tener en cuenta la hidratación o sus efectos sobre la salud. Esta elección de estilo de vida repercutía en su capacidad para trabajar con regularidad y mantener un comienzo fresco y temprano en el set, lo que le diferenciaba de sus compañeros de reparto. 19. Anne Margaret. Anne Margaret, conocida como una de las gatitas sexuales originales de Hollywood, luchó contra el alcoholismo entre otros problemas de su vida. A pesar de su exuberancia juvenil en la pantalla, su vida fuera de esta estuvo marcada por el amor a la fiesta y a la diversión. Su famoso romance con Elvis Presley durante el rodaje de Viva Las Vegas contribuyó a que cayera en el alcoholismo. Empezó a beber para sobrellevar la ansiedad que le producían las escenas de desnudos durante el rodaje de RPM. En 1971 su alcoholismo se había descontrolado, afectando a su capacidad para distinguir la realidad de la fantasía. Anne Margaret acabó venciendo su adicción en 1980 y habló con franqueza de su camino hacia la recuperación en su autobiografía. 18. Alan Ladd. Alan Ladd Jr., el aclamado actor conocido por sus papeles en numerosas películas, sufrió un alcoholismo que tuvo un profundo impacto en su vida y su carrera. La adicción de Ladd se desarrolló en parte debido a una serie de enfermedades y accidentes, entre ellos una grave lesión en la mano y herpes zóster. Para aliviar el dolor y el insomnio, Ladd recurrió a los sedantes y el alcohol, que le proporcionaron cierto alivio. Sin embargo, el 2 de noviembre de 1962 fue encontrado con una hernia de bala autoinfligida en el pecho, un incidente que según él fue accidental. Trágicamente, el 29 de enero de 1964, a la edad de 50 años, Alan Ladd falleció por una sobredosis de sedantes y alcohol. 17. Orson Welles. Orson Welles, cineasta y actor de renombre, tenía un historial de alcoholismo bien documentado. Su afición al Negroni, un cóctel de ginebra y whisky escocés, era notoria. La relación de Welles con el alcohol se inició con unos antecedentes familiares problemáticos, en particular con el alcoholismo de su padre, lo que provocó su distanciamiento. El apoyo de Welles al Negroni mientras trabajaba en Roma
ayudó a popularizar el cóctel en Estados Unidos. Su consumo excesivo de alcohol, sin embargo, contribuyó a su aumento de peso y llegó a pesar casi 400 libras. Los hábitos de Wells con la bebida afectaron su comportamiento en el rodaje, donde a menudo consumía alcohol entre toma y toma. 16. Barbara Lee Payton. Barbara Lee Payton, una prometedora actriz de Hollywood de los años 40 y 50, vio cómo su vida y su carrera se desmoronaban debido al alcoholismo. A pesar de su éxito inicial y de sus colaboraciones con actores de renombre, la vida personal de Payton fue tumultuosa. Tuvo numerosas aventuras amorosas, relaciones violentas y problemas legales, como el robo en tiendas y la prostitución. El alcohol se convirtió en su vía de escape del caos, lo que la llevó a agravar su adicción en la década de 1960. La pérdida de la custodia de su hijo intensificó sus problemas y se enfrentó a cargos por embriaguez pública y alteración del orden público. Trágicamente, a la edad de 39 años, Barbara Lee Payton sucumbió a una enfermedad cardíaca y hepática, su vida estropeada por el impacto destructivo del alcohol. 15. Ethel Barrymore. Ethel Barrymore, miembro destacado de la legendaria familia Barrymore, se enfrentó a sus propias luchas con el alcohol desde una edad temprana. A pesar de su inmenso talento tanto en el teatro como en la pantalla, recurrió al alcohol para hacer frente a sus problemas personales. Al igual que su hermano John Barrymore, Ethel llegó a consumir alcohol hasta el punto de poner en peligro su carrera y su bienestar. Sin embargo, consiguió librarse del alcohol a los 30 años y se convirtió en abstemia, reconociendo el impacto destructivo que tenía en su familia. La ilustre carrera de Ethel Barrymore abarcó 6 décadas, y su capacidad para superar su problema con la bebida marcó un importante triunfo en su vida. 14. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead, actriz conocida por su personalidad vivaz y su estilo de vida poco convencional, era famosa por mezclar alcohol con cocaína y diversas drogas. Era una fija en el Hotel Algonquin y frecuentaba la compañía de la alta sociedad y de los miembros de la mesa redonda de Algonquin. Su estilo de vida juerguista y su indulgencia con las sustancias hicieron mella en su salud y su aspecto. El incesante consumo de Bankhead incluía whisky, poppers, tranquilizantes para caballos y un cóctel especial de Coca-Cola y alcoholes de amoníaco. Sus últimos años estuvieron marcados por el consumo excesivo de bourbon, una variedad de pastillas y cocaína. Sus últimas palabras grabadas fueron «codeína, bourbon», subrayando el alcance de su adicción. 13. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, célebre por su belleza y sus dotes interpretativas, luchó contra el alcoholismo y la adicción a los analgésicos durante muchos años. La franqueza de Taylor sobre su lucha contra la adicción ayudó a desestigmatizar el tema. En 1983 se convirtió en la primera celebridad en ingresar al centro Betty Ford, fundado por la ex primera dama Betty Ford, quien también luchó contra la adicción. La decisión de Taylor de buscar tratamiento tuvo un profundo impacto, inspirando a innumerables personas a enfrentarse a sus propias adicciones. Su viaje hacia la recuperación le permitió redirigir su energía hacia la concienciación sobre el SIDA, haciendo una importante contribución a la causa. 12. Paul Lindy. Paul Lindy, conocido por su talento cómico y sus papeles memorables, se enfrentó a sus propios demonios debido al alcohol. Frecuentaba bares gays clandestinos en Hollywood donde a veces se metía en problemas debido a su problema con la bebida. La embriaguez de Lindy provocó a menudo su expulsión de los bares e incluso su participación en persecuciones policiales en estado de embriaguez. Su lucha contra el alcohol contribuyó al declive de su carrera y su reputación. Trágicamente, Paul Lindy falleció a los 55 años, debido a daños en su corazón inducidos por el alcohol. 11. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, ampliamente considerado como uno de los mejores actores de la historia del cine estadounidense, tenía una notoria reputación por sus hábitos con la bebida. A pesar de su aclamada carrera y sus papeles icónicos, el consumo excesivo de alcohol de Bogart le llevó a un comportamiento errático tanto dentro como fuera del plató. Su afición al alcohol a menudo le hacía estar borracho o con resaca durante el rodaje, lo que afectaba a su profesionalidad.
El comportamiento de Bogart iba desde montar en bicicleta por un estudio en pijama hasta incidentes extraños como intentar llevarse una caja fuerte de un restaurante. Sus luchas con el alcohol se intensificaron con los años y contribuyeron a problemas de salud que finalmente le llevaron a la muerte en 1957. 10. Richard Burton. Richard Burton, conocido por su ilustre carrera como actor y su relación con Elizabeth Taylor, luchó contra el alcoholismo durante toda su vida. Al parecer comenzó a beber a una edad muy temprana, alrededor de los 12 años, y su adicción al alcohol persistió hasta su muerte. En el punto álgido de su alcoholismo, en la década de 1970, Burton consumía la asombrosa cantidad de 2 a 3 botellas de vodka al día. A pesar de su notable talento y reputación como actor, su consumo excesivo de alcohol afectó a menudo su trabajo. Su emblemático papel de profesor universitario bebedor en Quien teme a Virginia Woolf le valió una nominación al Oscar. Sin embargo, su alcoholismo siguió afectando su salud y tuvo problemas de equilibrio durante el rodaje de The Klansman en 1974. No fue hasta más tarde, en medio de un amargo divorcio de Elizabeth Taylor, cuando Burton ingresó en rehabilitación para tratar su alcoholismo. Por desgracia, el daño ya estaba hecho y falleció en 1984 a la edad de 58 años. Aquejado por cirrosis hepática y enfermedad renal. 9. Frank Sinatra. Frank Sinatra, el legendario cantante y actor, tenía una conocida afición por el alcohol, en particular por el whisky Jack Daniels. Se rumoreaba que consumía él solo una botella entera de Jack Daniels al día. La bebida emblemática de Sinatra incluía 4 cubitos de hielo, 2 dedos de Jack Daniels y un chorrito de agua. Aunque era un artista carismático y con talento, sus hábitos con la bebida le llevaron en ocasiones a enfrentarse con periodistas y otros actores. El comportamiento de Sinatra podría volverse mezquino cuando estaba borracho, y tenía fama de buscar pelea en estas situaciones. Por ejemplo, se volvía agresivo cuando consumía ginebra. Sinatra formaba parte del equipo olímpico americano de bebedores, un grupo de amigos y famosos conocidos por su afición al alcohol. Falleció en 1998, a los 82 años, e incluso fue enterrado con una botella de Jack Daniels en su ataúd. 8. John Barrymore. John Barrymore, conocido actor de principios del siglo XX y miembro de la famosa familia Barrymore, luchó contra el alcoholismo desde muy joven. Empezó a beber con solo 14 años, y su problema con la bebida empeoró con el tiempo. En la década de 1930, la reputación de Barrymore había decaído hasta el punto de ser incluido en la lista negra de varios grandes estudios. A pesar de sus primeros elogios por sus interpretaciones de Shakespeare, Mr. Hyde y Sherlock Holmes, su alcoholismo le consumía cada vez más. Debido al efecto del alcohol en su memoria, utilizaba tarjetas para completar sus papeles y sus manos temblaban incontrolablemente. En 1942, a la edad de 60 años, Barrymore falleció, aquejado por la cirrosis, enfermedad renal y edema crónico. 7. Richard Harris. Richard Harris, otro miembro del grupo de actores ebrios que incluía a Peter O'Toole, Richard Burton y Oliver Reed, era conocido por su excesivo consumo de alcohol. Nacido en Irlanda, la relación de Harris con el alcohol comenzó a una edad temprana, marcada por incidentes imprudentes como estrellar el camión de reparto de su padre tras unas pintas en el pub cuando era adolescente. Alcanzó el éxito como actor tanto en Londres como en Hollywood, lo que le permitió satisfacer su apetito por el alcohol. Harris bebía hasta 2,5 botellas de vodka al día. Era un asiduo del bar de borrachos de Londres y conocido por pedir 6 vodkas dobles como su habitual. El comportamiento errático de Harris incluía pasar de la alegría maníaca a la furia negra fuera de escena, lo que afectó su vida personal y profesional. Falleció en 2002. 6. Oliver Reed. Oliver Reed, un destacado actor inglés de finales de los 60 y principios de los 70, fue famoso por sus papeles en películas como La Trampa, Oliver y Los Tres Mosqueteros.
Fuera de la pantalla, Reed era famoso por su consumo excesivo de alcohol y su comportamiento indisciplinado. En una ocasión se jactó de no vivir en el mundo de la sobriedad, y sus actos daban fe de ello. Reed bebía hasta 20 pintas de cerveza rubia con ginebra o crema de menta en una sola sesión. En una ocasión llegó a beber 126 pintas de cerveza en 24 horas. Sus borracheras iban desde fingir que jugaba al rugby con un bebé durante un bautizo hasta exhibirse en público. La carrera de Reed estuvo marcada por las historias escandalosas de su comportamiento ebrio. Trágicamente sufrió un ataque al corazón y falleció en 1999 durante el rodaje de Gladiator, dejando tras de sí un legado tanto de notable actuación como de legendaria borrachera. 5. Errol Flynn. Errol Flynn, famoso por sus carismáticas interpretaciones de héroe de capa y espada en películas como Robin Hood y Capitán Blood, llevó una vida marcada por el libertinaje y la bebida excesiva. Flynn, a menudo aclamado como el máximo símbolo de masculinidad y virilidad, llevaba su afición por el alcohol tanto dentro como fuera de los platós de rodaje. Su consumo de alcohol era tan extravagante que se convirtió en un aspecto definitorio de su reputación. Uno de los peculiares hábitos de Flynn consistía en inyectar vodka en naranjas y masticarlas a lo largo del día. Esta ingeniosa forma de consumir alcohol le proporcionaba una fuente constante de embriaguez al tiempo que enmascaraba el olor al alcohol de su aliento. Su afición por el alcohol iba más allá de esta práctica inusual, ya que era conocido por tener botellas de vodka fácilmente disponibles en los platós de rodaje. El estilo de vida de Flynn se caracterizaba por un mujeriego imprudente, peleas, consumo de cocaína y fiestas extravagantes. Incluso organizaba fiestas desenfrenadas a base de sexo, alcohol y cocaína en su barco privado. Sus escapadas incluían apuestas audaces, como apostar $500 con el equipo de rodaje a que podía seducir a su compañera de reparto, Olivia de Havilland. A pesar de sufrir un susto de salud al principio de la treintena, cuando se desmayó en un ascensor y recibió un diagnóstico devastador sobre su corazón y pulmones dañados, Flynn continuó con su consumo excesivo de alcohol y su comportamiento temerario. Murió trágicamente a los 50 años a causa de un ataque al corazón, dejando tras de sí un legado tanto de proezas cinematográficas como de legendaria indulgencia. La muerte de Flynn estuvo marcada por su aspecto hinchado, la obesidad y la cirrosis hepática. Entre las aventuras de Errol Flynn con la bebida se incluye una borrachera de ron con Fidel Castro antes de la rebelión, lo que llevó al director del estudio Warner Bros. A cerrar el bar del estudio debido a la excesiva bebida de Flynn y su preferencia por empezar el día con Bloody Marys para disimular el olor a alcohol de su aliento. Su piso de soltero en Malibú, que compartía con el también actor David Niven, se ganó el apodo de Cirrhosis by the Sea, debido a su notoriedad bajo los excesos de la embriaguez como por el libertinaje sexual. 4. W.C. Fields. W.C. Fields, el icónico cómico conocido por su ingenio y humor, tenía una legendaria reputación por su afición al alcohol. Sus ocurrencias humorísticas sobre la bebida se han convertido en legendarias. Su famosa frase, "Nunca bebo agua, temo que se convierta en hábito". Fields era un hombre de estricta disciplina en lo que se refería a sus hábitos de bebida. Comentaba con humor: "Nunca he bebido mientras dormía, y no bebo nada más fuerte que la ginebra antes del desayuno". Nacido encima de un bar en la época de la ley seca, acumuló miles de botellas de whisky y ginebra en su ático durante esa época. Incluso después de que la ley seca llegara a su fin, Fields siguió manteniendo en su casa un importante alijo de alcohol de emergencia, por si acaso, como explicó una vez a Harpo Marx. "Nunca puedes estar seguro de que no vuelva la prohibición, muchacho". Una de las historias clásicas sobre W.C. Fields y sus hábitos con la bebida tiene que ver con su época en el plató. Era conocido por llevar un termo lleno de gin martinis, al que se refería humorísticamente como su limonada, o en algunas versiones de la historia, su zumo de piña.
Sin embargo, en una ocasión un bromista decidió cambiar el contenido de su termo por limonada de verdad, lo que provocó la furiosa exclamación de Fields: ¿Quién ha puesto limonada en mi limonada? 3. Judy Garland. Judy Garland, considerada una de las mejores actrices de su época y más conocida por su emblemático papel de Dorothy en El Mago de Oz, luchó contra su adicción a las drogas y acabó provocándole una muerte prematura a los 47 años. La educación de Garland no fue nada fácil. Sus padres tenían una relación problemática y su padre en particular le proporcionaba más apoyo emocional que su madre. Sin embargo, la tragedia llegó en 1935, cuando su padre murió inesperadamente de meningitis. La pérdida de su padre tensó aún más la relación entre Garland y su madre. Los informes sugieren que la madre de Garland empezó a darle pastillas cuando solo tenía 10 años. Al final de su adolescencia se había vuelto dependiente de ellas. A pesar de firmar un contrato con MGM para avanzar en su carrera, la falta de apoyo en casa llevó a Garland por el camino de la drogadicción. Durante el rodaje del Mago de Oz, a la edad de 17 años recurrió a varias pastillas para adelgazar, energéticas y para dormir con el fin de controlar su peso y hacer frente a su exigente agenda. A medida que su carrera prosperaba, también lo hacía su adicción. La dependencia de Garland de las drogas y su inestable educación le pasaron factura. Se casó 5 veces y su quinto marido, Mickey Deans, descubrió su cuerpo sin vida cuando encontró la puerta del cuarto de baño cerrada y no recibió respuesta. Las luchas de Garland con la adicción a las drogas estaban bien documentadas y su muerte, dictaminada como un suicidio causado por barbitúricos, marcó un trágico final para su notable carrera y vida. 2. Peter O'Toole. Peter O'Toole, el legendario actor conocido por sus brillantes interpretaciones y sus penetrantes ojos azules. Tenía fama de ser uno de los alcohólicos más destacados de Hollywood. A pesar de su aspecto encantador, O'Toole no era inmune a la seducción del alcohol, y una vez bromeó diciendo que su generación simplemente bebía, tuvieran o no compromisos para ese día. O'Toole llegó a afirmar que el alcohol mejoraba sus interpretaciones en la gran pantalla. Una anécdota emblemática de su carrera es su papel en Lawrence de Arabia, en la que él y su coprotagonista Omar Sharif tenían miedo a los camellos. Para superar sus temores decidieron emborracharse por completo durante toda la escena del paseo en camello. Más tarde, O'Toole se rió del recuerdo y admitió que no se acordaba en absoluto de la escena. Aunque O'Toole recibió 8 nominaciones al Oscar y fue aclamado por sus papeles en películas clásicas como Lawrence de Arabia, su vida personal estuvo marcada por su lucha contra el alcohol. Durante el rodaje de Lawrence de Arabia en Beirut, Líbano, se dio a la bebida y al parecer se emborrachó durante la producción de la película Beckett, 1964. El consumo excesivo de alcohol y las fiestas de O'Toole afectaron su salud. Finalmente dejó de beber tras experimentar dolores abdominales y recibir advertencias sobre el impacto del alcohol en su bienestar. Sin embargo, los años de consumo excesivo ya habían dejado huella. En sus últimos años, su aspecto, antaño apuesto, se había marchitado notablemente y falleció en 2013 en un hospital londinense, tras sufrir los efectos de la bebida y el tabaquismo en cadena. 1. Andre el Gigante. Andre el Gigante, conocido como la octava maravilla del mundo, fue un imponente luchador francés conocido por su imponente estatura. Con casi 2,5 metros de altura y un peso de alrededor de 150 kilos. Sin embargo, fue su legendario consumo de alcohol lo que le valió un lugar en esta lista. El consumo de alcohol de Andre era asombroso. Se dice que consumía aproximadamente 7,000 calorías de alcohol al día. En una sesión de 6 horas llegó a consumir 119 botellas de cerveza antes de desplomarse en el pasillo de un hotel. Sus compañeros de borrachera se limitaron a cubrirle con una lona. Un incidente tristemente célebre tuvo lugar en Kansas City, donde el dueño de un bar permitió a Andre quedarse mientras siguiera bebiendo. Andre permaneció allí hasta las 5 de la mañana,
habiendo consumido unos 40 vodka con tónica. Andre, uno de los luchadores mejor pagados de su época, gastaba gran parte de sus ingresos en cerveza y licores. Después de un mes de rodaje de La Princesa Prometida, su cuenta en el bar ascendía a más de $40,000. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia del alcoholismo en Hollywood. No te pierdas más historias impactantes en el próximo video. Y recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte.